Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, al Salón Príncipe de Asturias, en esta jornada en que nos congrega, nos convoca el teatro, a cargo de la compañía teatral Señaldá. Hermoso término este, asturiano, de esta lengua tan querida para nosotros, que significa añoranza, un sentimiento que no es de un gris apagado, sino de un verde esperanza, que suena como la gaita que se escucha en la lejanía y que según la zona geográfica de cada asturiano, pues puede oler a campo o a mar. Hoy, como es sabido, se va a representar la obra Las Tres Perfectas Casadas, de Alejandro Casona, dramaturgo nacido en 1903, que falleció en 1965, es un seudónimo, Alejandro Casona, en honor a la casona del maestro. Él nació en Besullo, en Cangas del Narcea, y sus padres, ambos, eran maestros. Él mismo también lo fue. Precisamente por su vocación didáctica, próxima su vocación al ideario de la Institución Libre de Enseñanza, recibió el encargo de asumir la dirección del Teatro del Pueblo, del teatro ambulante. Casona es un dramaturgo asturiano de fama universal y el grupo de teatro Señaldá ya ha representado varias de sus obras. Hasta donde nos llega la memoria, al menos La Dama del Alba, también La Llave en el Desván, La Casa de los Siete Balcones, La Barca sin Pescador, de manera que estamos encantados. Hemos de decir que el grupo Señaldá se compone de actores y actrices que ya llevan funcionando desde el año 1988, naturalmente con los lógicos cambios, pero es una larga y fecunda trayectoria, y representan obras tanto en asturiano como en castellano, en español, muchísimas obras, además por toda nuestra geografía, en el Teatro Campo Amor, incluso en Mallorca. Dentro de pocos días reponen esta misma obra en nuestra hermana casa de Asturias, en Alcalá de Henares. Por tanto, estamos muy orgullosos, legítimamente orgullosos, de este grupo de teatro Señaldá, que también conduce Miguel Moreno Zamud. Por cierto, según figura en el programa, todos ustedes lo tienen, hoy intervienen Andrés Menéndez, Blanca Silveira, Elena Gutiérrez, Marta Arbas, Óscar Sanchiz, Rafael Díaz del Pulgar, Pilar Riesco, Aurora Pérez Elvira, Cándido Fernández, el propio Miguel Moreno, director, y también en el cuadro técnico hemos de agradecer a Óscar Sanchiz su labor, igual que a Rafael Díaz del Pulgar. En definitiva, una obra que se representa fruto del esfuerzo, de la ilusión, de la alegría, de la expresividad escénica que caracteriza a estos actores y a estas actrices que ensayan sin tregua, en invierno y en verano, de noche y de día, y que estamos tan agradecidos. Yo he llegado hoy mismo de nuestra Asturias del alma, y aún resuenan en mí las palabras de nuestro rey Felipe VI, cuando hablaba de los valores de la cultura, de los valores del progreso, de los valores de la libertad, y cómo no, de nuestro querido Principado, al señalar que nunca Asturias ha fallado al conjunto de la nación española. Pues modestamente este rinconín que nos alberga también agita con toda vehemencia y toda sinceridad todos estos valores, y cómo no también el compromiso sociohistórico con España. Que disfruten todos de esta actuación. Muchas gracias y bienvenidos.
noche me la recuerda a todos el día más luminoso de nuestras vidas, se repita 100 años más, integrado como nosotros y leal como este lazo que nos ata y que nadie podrá desatar jamás. ¡Salud a todos! ¡Salud! ¡Salud y felicidad! Tan, tan, tatán, tan, tan, tatán. Pues puedo retirarme ya, papá. Tanto sueño tienes. Lo que tengo es que preparar mis clases para mañana. Déjate de libros ahora. No irás a pensar que nos estás estorbando. ¿Quién sabe? A lo mejor en el fondo es que me estáis dando envidia. Perdona, hija. Bien comprendo que para tu juventud esta fiesta nuestra debe resultar un tanto aburrida. Por Dios, papá. Sí, aburrida. Y no sé si hasta decir grotesca. Te estás excediendo, porque había de parecerle grotesco que nos quedamos. Entiéndeme, quiero decir que Clara pertenece a una generación iconoclasta y deportiva que no cree en el amor. Lo acepta como una flaqueza romántica de la juventud, pero pasados los 40 años lo encuentra ridículo. Te sigues excediendo, Javier. Es mucho decir ridículo. Es mucho decir 40. Ninguna de nosotras nos ha cumplido. Perdón, me refería a los maridos. Tampoco. En realidad ninguno de nosotros tiene más de 18, los de nuestras bodas. Bravo, Genoveva. De todas formas, mejor será no hablar de años. Y si no hablamos de años, ¿de qué se va a hablar en un aniversario? De amor, es un aniversario de boda. Claro. A eso iba yo. Y quiero llamar la atención de esta nueva generación sobre nuestro caso. 3 matrimonios que cumplen 18 años de servicio, que se quieren como el primer día y que sienten el orgullo de llamarse públicamente felices. Un caso extraordinario. Nunca lo he dudado yo, papá. Pero di, si tan natural es el amor dentro del matrimonio, ¿por qué al hablar de vuestro caso lo llamas un caso extraordinario? He dicho yo extraordinario. Realmente ha sido por tu parte un adjetivo poco afortunado. Bueno, no quería decir eso. Lo extraordinario de nuestro caso es que 3 amigos inseparables nos hayamos casado con 3 amigas inseparables, que nos hayamos casado el mismo día y que también el mismo día celebremos nuestro aniversario. Pero Javier, si nos casamos el mismo día, ¿cómo íbamos a celebrar el aniversario en fechas distintas? Decididamente no está nada bien en oratoria esta noche. Y en cuanto a eso de pregonar públicamente nuestro amor, tiene razón Clara si lo encuentra un poco, ¿cómo diría yo? Un poco insolente. Nunca se debe alardear de felicidad. Trae desgracia. Ada tiene razón. Los chinos nunca confiesan en voz alta que son felices por miedo a la venganza de los dioses. Así como los ricos nunca confiesan que tienen dinero. Por miedo a que se lo pidan los amigos. Pero la felicidad no puede robarse. Se envidia, y es lo mismo. Trae desgracia. Seamos felices, pero cerremos las ventanas para que nadie se entere. Ni nuestros hijos. Anda, Clara, ve a preparar tus clases. No, así no. ¿Es que de verdad pensáis que puedo encontrar brotes por amor de mis padres? No es eso, pero tienes que preparar tu trabajo y tienes que madrugar. Y sobre todo, que se trata de un aniversario de boda. ¿Comprendes? Ahora saldrán a relucir las anécdotas y las confidencias. Es un tema para personas mayores. Anécdotas no, por favor, que te conozco. Entonces no sabré más. Lo que yo tengo que preparar para mañana es mucho más sencillo. Bueno, si es para mi clase, te lo puedo perdonar. No, es para historia natural, vida sexual de los protozoarios. ¿De quién? De los protozoarios, unos animalitos microscópicos. Ay, creí que era una tribu de África. Tranquilízate, son menos complicados. Os veré luego antes de salir. Adiós, papá. Y conste que mi generación tiene tanta fe en el amor como la vuestra, y que el día que me case solo quisiera para ser feliz que mi futuro marido se pareciese a mi padre y a los amigos de mi padre. En el nombre de los amigos de tu padre. Gracias. Felicidades a todos. Hasta mañana, hija. Es una mujercita encantadora. Sí. Dichosos vosotros que tenéis esa hija. En realidad es lo único que a nosotros nos ha faltado. ¿Y a nosotros? Lo que dice más aún en honor vuestro. Matrimonios felices teniendo hijos son bastante frecuentes. Vosotros no habéis necesitado ni eso. Además, no hay que perder las esperanzas. Son 18 años esperando. ¿Y qué son 18 años? Nunca es tarde. ¡Ánimo y a ello! ¡Oh, bien! Ay, perdón. No quería decir eso. Lo que quise decir... Pero bueno, ¿qué has bebido tú esta noche? No. Lo que pasa es que no hemos bebido bastante los demás. Venga, bebamos. Tú no, cariño. Yo he bebido 4 veces en la mesa. 3 y con soda. Con soda, pero 4. ¿Crees que no te he llevado la cuenta?
y te has echado salsa tártara con los mariscos, sabiendo cómo te sienta la salsa tártara. Acuérdate de la urticaria. Déjate ahora de recuerdos tristes. Una fecha como esta lo merece todo. Venga, me vamos. Permitidme otro brindis. Sin oratoria, ¿eh? Sin oratorio. Bueno. Amigos míos, hoy hace 18 años que los 6 hemos unido nuestras vidas. 18 veces, año tras año, nos hemos reunido aquí a celebrar nuestra felicidad. Pero hoy, por primera vez, hay un hueco en nuestras filas. El fraternal amigo Gustavo Ferrán, el eterno solterón, el padrino de nuestras 3 bodas, ha faltado a esta cita sagrada. ¿Qué puede haberle pasado? Algo grave tiene que ser para faltar él. Ayer recibí un telegrama anunciándome su llegada en el avión de Marsella, pero ese vuelo llega al atardecer y ya es más de medianoche. Alguna aventurilla de última hora. Gustavo nunca ha creído en el amor, pero siempre ha vivido para las mujeres. Vale, brindemos como si estuviera aquí. Su espíritu siempre permanecerá con nosotros. Venga, Jorge, echa champán en su copa. Sí. Déjate de espíritus, no me gustan nada esas escenas de invocaciones. Salud, Ferrán, empedernido solterón. Aunque nunca hayas creído en el amor, salud a ti que has presidido el nuestro. ¡Salud! ¿Qué ha sido? ¿Pero qué te ha pasado? No ¿Te sé. sientes mal? No sé qué ha podido pasar. Se te ha caído la copa de las manos, ¿eh? No sé, no ha sido nada, de veras. Un vaído. ¿Pero por qué? ¿Es que no te sientes bien? Te has puesto pálida. El calor también. Nada. Ya pasó. Fue como una gasa que se me puso delante de los ojos. Pero qué caras habéis puesto todos. Soy yo la que debía asustarme de veros. Venga, bebamos, amigos. Bueno, ahora falta una copa. No importa, yo beberé en la suya. La copa del rey de Tule. ¡Salud, Gustavo Ferrán! ¡Salud y alegría a todos! ¿De veras que no ha sido nada? ¿Pero no me estás viendo? Yo creo que puede ser algo del hígado. Se acabó, ¿eh? Si vuelves a hablar de eso tendré que enfadarme. ¡A beber! ¡Salud, querido padrino! ¡Salud a ti, que no has faltado nunca en nuestras horas felices! No te rías así, me estás contagiando tus nervios. ¿Yo? ¿Estoy nerviosa yo? Es el calor que hace aquí dentro. Mejor vamos al jardín y que nos sirvan ahí el café. Mejor será, hace una noche deliciosa. Mi vida, si te dejo solo no te pondrás a fumar. No, vete tranquila. Hazte mirar lo digo, dame caso. Y ahora agárrate si quieres para salir del jardín. Ah, no, eso sí que no. Hasta ahí podíamos llegar, pero ¿qué fiesta va a ser esta? Vámonos al jardín, pero a cantar y a reír, como 3 novias felices. Y sin fantasmas solterones. Qué extraño. No parece una risa natural. Risa del champán. En cuanto le dé el aire se le pasará. Pero tú también te has puesto pálido. Hacía un momento que dice Ada que alardear de felicidad trae desgracia. ¿Es eso? ¿Te has vuelto supersticioso? Bueno, pues entonces debo recordarte que somos inmunes. Los 3 nos hemos casado un día 3 a las 3 de la tarde. Y el número 3 da buena suerte. Que así sea. ¿Un cigarrillo? No. ¿Y tú? No, tampoco. Acabo de prometer a Leopoldina no fumar. Pues tampoco yo fumo. Pues sí, Javier. Hacer un hogar feliz es una difícil obra de arte. Pero los 3 hemos tenido la suerte de encontrar a 3 mujeres que representan la perfección de 3 virtudes. Yo las nombraría como los moralistas del 18 titulaban sus novelas. Un hombre de mujer y una virtud. Genoveva o el pudor. Leopoldina o la caridad. Ada o la inteligencia. Sí, sin duda, pero a veces nos parece que son 3 excesos de virtud. ¿Qué quieres decir? Sencillamente, tu mujer es la inteligencia. Pero a veces no te da un poco de rabia que sea más inteligente que tú. Hombre, es muy amable. ¿Y tu Genoveva? Siempre tan pudorosa. A veces, ¿no te resulta un exceso de castidad? Jorge. No, verdad. Quiero decir que una mujer casada, ¿qué diablos? Es una mujer casada. Y se supone que tiene que estar de vuelta ya de muchas cosas, ¿no? Pues no. Ahí tenéis a Genoveva
igual que el día que salió del colegio. Yo la he visto ruborizarse hasta en un museo. Bueno, sí, en eso quizás sí que es un poco exagerada. Y en cuanto a la mía, hay demasiada caridad, señor. Cuidado con las corrientes de aire, tesoro. Acuérdate de la urticaria, cielo. ¿Te has puesto la bolsa de agua caliente, mi vida? Y la tensión, y el metabolismo, y la infusión de manzanilla. Y tesoro, y tesoro, y tesoro. Te digo yo que no es normal. Tienes que comprenderla. Es una compensación de madre fracasada. ¿El libro qué? El libro. Se ha leído 20 veces La perfecta casada, que me tiene hasta aquí ya de Fray Luis de León. Y en cuanto a las obras de beneficencia, es presidenta de 3 sociedades y vocal de 14 ligas más. La alegría del huerfanito, la viuda del náufrago, el hogar del perro perdido y desvalido, qué sé yo. Mira, os digo una cosa, lo de mi mujer es un caso de sadismo, pero al revés. A ella le encantaría que todo el mundo fuera desgraciado para darse el gusto de consolarlo. ¿Y no te parece hermoso? El otro día la vi ahí en el jardín, curando a unos niños que se habían herido. Era precioso. Parecía una escena de Santa Isabel de Hungría. Será precioso, pero aquí no estamos en Hungría. Nuestras mujeres son perfectas, no hay duda. Y yo me pregunto, a 3 mujeres así tan perfectas, ¿no es una especie de deber nuestro traicionarlas? ¿Traicionarlas por qué? Por humanidad, hombre. Todo lo que es perfecto es inhumano. ¿O es que vosotros también sois perfectos? Vamos a ver, Javier. De hombre a hombre. Bueno, mejor de amigo a amigo. ¿Tú nunca has traicionado a tu mujer? Te diré, según lo que se entienda por traicionar. Lo entiende todo el mundo, sin filosofía. Nunca has conocido a otra. En fin, antes del matrimonio... No me vale. Después. ¿Después? ¿Sí? No creo. Mientes. Mírame a los ojos. Bueno, si quieres decir pequeñas aventuras sin responsabilidad, en ese caso, claro. Ah, menos mal. Creí que eres el único. De modo que tú. No, nada. Escaramuzas. ¿Y tú? ¡Yo! Bueno, con todo el respeto a la Leopoldina, ¿eh? Eso siempre. ¿Pero qué quieres? El matrimonio es el amor domesticado. Y yo soy un salvaje. Pero cuando, si tú nunca sales de noche. Ese es mi truco. Las mujeres se piensan que soy extraordinario de noche. Yo soy aficionado a la caza y me levanto temprano, ¿comprendes? No es tan cómodo, es mucho más seguro. Ya. Nunca me había preguntado yo por qué era tan madrugador. ¡Claro! ¡Es la hora de las tórtolas! Bueno, ¿y tú, Máximo? Yo, por lo visto, debo ser un caso perdido. ¿Quieres decir que tú nunca...? Nunca. Yo creo firmemente que la monogamia es el estado perfecto del hombre civilizado. Sin sociología, Máximo. No, sin sociología. Mira, Genoveva ha llenado toda mi vida. Y yo nunca me lo perdonaría si un día la ofendiera con una traición estúpida e innecesaria. Quizás os pueda parecer grotesco. Tanto como grotesco, no. Original. Pero al menos históricamente. Quiero decir, antes de conocer a Genoveva. Nada, ni antes ni después. De entre todos los que conozco, yo tengo el orgullo de ser el único hombre de una sola mujer. Y lo dice tan tranquilo. Vaya manera de extinguirse una raza. Bueno, mil disculpas a la raza. Francisco pregunta si puede recibirle un momento. Parece que es cosa urgente. ¿Francisco? ¿Qué Francisco? El criado del señor Bertrán. Ah, sí. Que pase. Sí, señor. ¿Qué diablos traen a estas horas? Adelante. Perdone que les interrumpa, pero el asunto es muy grave. ¿No ha llegado el señor Ferran? Anoche he recibido un cable desde Marsella. Sí, también nosotros. ¿Y? El avión de Marsella tiene la llegada al anochecer. La pizarra del aeropuerto ponía un retraso. Después, cambio de rumbo. Más tarde, un segundo retraso sin plazo. Corrí a la central y no me dejaron pasar. Estaban llegando los periodistas. Ya sabe usted que cuando llegan los periodistas es una cosa grave. Vamos, calma, quizá un aterrizaje forzoso. Y he pensado que acaso usted, con su autoridad, ¿Tienes el número de la central? Oriente 2348.
No creo que sea para intranquilizarse. Estos aterrizajes ocurren a cada paso. Transpirenalca. Aquí, senador Guzmán. Por favor, necesito información sobre el avión de Marsella. ¿Cómo? Sin noticias a estas horas. No es posible. Haga el favor de ponerme como el gerente. No hay órdenes que valgan, lo exijo. Sí, tome nota. Senador Guzmán, 1197, Sur. Urgente. Sí, gracias. Espero. Al parecer tienen órdenes de no dar información. ¿Qué va a hacer yo? ¿Vuelvo al aeropuerto? No, ¿para qué? Vete a casa y espera. Yo te lo notificaré en cuanto comunique. Gracias. Y perdone que os haya interrumpido. Adiós, Francisco. Tormenta de nieve, sin noticias. Ahora comprendo yo aquella risa nerviosa. Ada tiene corazonadas, presentimientos. ¿A dónde quieres ir a parar con eso? Fue en el momento que brindábamos por él, ¿lo recordáis? La copa se le rebaló de las manos y le pasó por los ojos como una gasa. ¿Qué es lo que está pensando? Nada, perdón, es estúpido. Y sin embargo... ¿Transpirenaica? ¿Es el gerente? Ah, hola. Sí, aquí Javier Guzmán. Por favor, necesito noticias exactas sobre el avión de Marsella. No, nada familiar. La persona que me interesa no tiene más familia que sus amigos. Hable sin miedo. ¿Eh? ¿Noticia confirmada? ¿Y los pasajeros? Todos. Por favor, ¿puede leerme la lista del pasaje? Sí. Sí, siga. Siga. A ver, un momento. ¿Me repite ese nombre? Exactamente. Gustavo Ferrán, escritor. No. Nada más. Gracias. Muerto. El avión se salió de la ruta cegado por la nieve y se ha estrellado en el Alto Garona. No hay supervivientes. Es lo único que podría hacerle faltar hoy aquí. Pobre Ferran. El mejor de los amigos, un verdadero hermano. No hay una sola hora solemne de nuestra vida en la que él no estuviera presente. Primero en el colegio, luego en el instituto, después como padrino de nuestras bodas. Yo le recuerdo en el sanatorio mandándome vivir, con aquellos ojos verdes que no se podían mirar de frente y aquel mechón gris que le cruzaba la sien como un plumazo. Era una voluntad puesta en pie, un hombre extraordinario. Oye, ¿y tú crees que cuando a Ada se le cayó la copa de las manos? Tal vez en ese momento se desplomaba el avión. ¿Por qué no creer en el misterio? Yo mismo sentía algo inquietante en el aire. ¿Sí? También Ferran era supersticioso. Estaba seguro que había de morir de una muerte violenta. Tanto que hace 2 años me entregó en depósito un sobre lacrado dirigido a los 3 para después de su muerte. ¿El testamento? No, lo que a mí me entregó creo que es una confesión. ¿Una confesión? Qué raro. ¿Y dónde está ese sobre? En mi caja fuerte. ¿Lo has abierto? Soy notario de profesión y era un depósito sagrado. En fin, amigos, creo que ha llegado el momento de dar la noticia a las mujeres. No, déjalas. No les amarguen la fiesta ahora. De modo que un sobre lacrado dirigido a los 3. Confesiones de un solterón solo para hombres. Así reza el sobre. Escabroso título. Y dices que lo tienes en tu caja fuerte. ¿Tanta curiosidad tienes? Te diré, no es simple curiosidad. Quizás sea un deber. Tiene razón Jorge. ¿Quién sabe lo que puede pedirnos? En este caso, si los dos estáis conformes... Sí. Confieso que estoy empezando a ponerme nervioso. Un mensaje lacrado, una fecha solemne y un amigo que va a hablarnos de algo más allá. Realmente la situación es novelesca. De parte de las señoras, el café está servido en el jardín. Dígale que estamos despachando un asunto muy urgente, que enseguida vamos, ¿eh? Bien.
Extraños todo esto. Aquí están las famosas confesiones de su puño y letra. A mis amigos Máximo Rojas, Javier Guzmán y Jorge Villamil, al otro lado de la muerte. Podéis comprobar que los sellos están intactos. Por favor, adelante. Amigos míos, perdonad que haya tardado tanto tiempo en morir. No ha sido mía la culpa. Tengo hoy 45 años y hace 40 que estoy cansado de la vida. Tan cansado que no he querido tomarme el trabajo de morirme por mi cuenta. No haría falta ver la firma. ¿Recordáis que ya una vez en el colegio, cuando aún no tenía 14 años, intentó suicidarse? Dejarte ahora de recuerdos tristes, Máximo. Adelante. Para unos solo he sido un escritor morboso, para otros un libertino vulgar y para todos un solterón extravagante y pesimista. Pero hay algo que nadie ha podido negarme nunca: mi independencia orgullosa y mi enorme capacidad de desprecio. Jamás he dicho una mentira que pudiera favorecerme, mucho menos una mentira vulgar. En cuanto a lo que el mundo haya podido pensar de mí, nada me importa. Con lo que yo pienso de él estamos en paz. Es estar viéndole, un auténtico romántico. Solo una cosa he callado siempre: el secreto de mi soltería. Y solo a vosotros quiero confesárosla, porque solo vosotros sois capaces de comprender. Oíd, amigos, la amarga verdad de mi vida, y oídla solemnemente. Oídme en pie. Sé que vosotros habéis hecho una religión de la amistad y del amor. Os lo agradezco y os admiro, pero yo no puedo compartir vuestro optimismo porque yo, queridos amigos, yo sé... ¿Eh? No es posible. ¿Qué ocurre? No es posible. Vuestro optimismo porque yo, queridos amigos, yo os... No puede ser. ¿Pero qué pasa? ¿Qué no es que no puede ser? Pero yo no puedo compartir vuestro optimismo, porque yo, queridos amigos, yo os he engañado con vuestras 3 mujeres. Pero esto es inaudito. Inaudito. ¡Inaudito! Vuestras 3 mujeres. ¡Miserable! ¿Para eso nos ha mandado ponernos de pie? ¡Cobarde! ¿Por qué no se podía decírnoslo cuando estaba vivo y cara a cara, eh? ¿Por qué no se atrevió entonces a decírnoslo? Calma, calma, podéis oírnos. ¿Qué calma ni calma? Es muy cómodo primero morirse tranquilamente y luego, ahí queda eso, ¿no? Claro, así también lo hago yo. Miserable. Ahora solo quisiera poder resucitarle y traerle aquí a dar la cara. ¡Cobarde! Déjalo. Después de esa revelación, que nos puede importar ya ver. Lo que importa ahora son ellas. Tienes razón. Ellas. Ellas. Amigos míos, bien comprendo que la situación es... No sé cómo decirlo. Lo que es la situación ya lo sabemos todos. Adelante. Acabamos de ser víctimas de una agresión brutal, doblemente brutal, por ir contra quien va y por venir de quien viene, de ese hombre al que todos habíamos creído el mejor de los amigos. Lo creéis vosotros. Yo tenía mis dudas. Lo creíamos todos. Y no tratemos ahora de desviar culpas. Y sobre todo no nos dejemos arrastrar a una situación de violencia que tengamos que lamentar mañana. ¿Pero qué dices? ¿Que nos lo vamos a tragar así? Por lo pronto se impone una reflexión serena. Yo no tengo nada que reflexionar. Lo que se impone es la acción. No es un problema solo tuyo, es un problema de los 3. Examinemos primero quién es el agresor. Ahora lo tenemos muy claro. Ferran era todo él una negación. Su única virtud era su cinismo elegante. Y su único placer era burlarse de todo lo que era sagrado para los demás. Exacto. Eso era nuestro amigo. Entonces, si tan claro lo teníais, ¿por qué era amigo vuestro? Ese fue nuestro pecado. Le aceptamos por cobardía y en el fondo por vanidad. Admirábamos en él todo lo que a nosotros nos faltaba, hasta sus vicios.
No le teníamos a nuestro lado por cariño, sino por miedo a tenerle enfrente. ¿Por qué la mirábamos en el colegio? Porque nos pegaba a todos. ¿Recordáis su crueldad? ¿Recordáis cómo se reía de nuestro espanto aquel día que le vimos arrancando las alas a una golondrina? ¿Recordáis la frialdad de aquellos ojos verdes? Aquellos ojos verdes. Cuando yo era niño y me contaban la historia del paraíso, siempre me imaginaba así los ojos de la serpiente. Eso era Ferran, un espíritu satánico. Y bien, ese hombre es inmoral, ese amasijo de resentimiento y de vicio, es ahora el que pretende destrozar nuestras vidas y tirar su sucio barro contra nuestras mujeres. ¿Por qué hemos de tener más fe en él que en ellas? ¿Qué? Sí, ¿qué garantía pueden tener sus palabras? ¿Quién nos garantiza que detrás de esa acusación no hay una larva de resentimiento y de venganza? ¿Pero venganza contra quién? Contra nuestra felicidad. O contra nuestras mujeres. ¿Quién sabe lo que habrá intentado pretender de ellas y cómo se habrá visto rechazado? Eso digo yo. Amigos míos, yo comprendo la buena intención de vuestros discursos, pero ¿para qué nos vamos a engañar? Ferran sería cualquier cosa, pero un embustero no. Y menos en esta ocasión. No. Nadie miente delante de la muerte. Y en último caso, ¿a qué hablar más de Ferran? Vosotros lo habéis dicho. Lo que importa son ellas. Ellas. Las tres perfectas casadas. Por cierto, ¿quién dijo antes que el número 3 daba buena suerte? ¡Qué hermosa ocasión de callar te estás perdiendo! Pues calma, por favor. En cuanto a ellas, el hecho resulta más increíble aún. Son 18 años de felicidad tranquila, sin una sombra en sus ojos y sin una intención dudosa en sus palabras. ¡Jorgito! ¡Santa Isabel de Hungría! ¡Jorgito! ¿Es que no pensáis bajar a tomar el café? Enseguida vamos, estamos terminando unos asuntos. ¿Y Jorge, qué tal está mi maridito? Bien, mal, gracias. No estarás fumando, ¿verdad, tesoro? Tesoro, cuidado con el tabaco, mi amor. Acuérdate de la angina, cielo. ¡Farsante! No tardéis, por favor. Estamos tan solas sin vosotros. Ya se ha ido. La esposa modelo. Ya te daré yo a ti, Fray Luis de León. Y a propósito de Fray Luis, decíamos ayer... Os decía que en cuanto a ellas el hecho resulta más increíble aún. En lo que a mí respecta, os puedo asegurar que delante de Ada apenas si me atreví a hablar de Ferran. No lo era simpático, es más, creo que le molestaba su presencia. Cuando tú estabas delante, me conozco el truco. Lo he empleado yo muchas veces. ¿Por qué? Ahora veo claro yo que la copa. ¿Por qué se le cayó la copa de las manos cuando estábamos hablando de él? ¿Y a qué venía esa risa tan nerviosa? Claro. Ese era todo el misterio. ¿Quieres callarte de una vez? Disculpa. Parece mentira que tú mismo estés echando leña al fuego. Piensa en lo que han sido siempre nuestras mujeres para nosotros. ¿Pero cómo las crees capaces de una traición semejante? Pues eso digo yo. ¿Cómo diablos se las han podido arreglar? ¿Y dónde y cuándo? Que lo de la vuestra pase, pero Leopoldina... ¡Jorge! Perdón, ya no sé lo que me digo. Cuidado con las corrientes de aire, tesoro. Te has puesto la bolsa nueva caliente, mi vida. Farsante, hipócrita. Y el metabolismo, y el perro vagabundo. Farsante, es lo que... ¡Hipócrita! Ay, Siéntate. Cuidado. Ven aquí. Vamos, tranquilo. Vamos, calma. Seamos fuertes y pongámonos a la altura de las circunstancias. Y si me lo permitís, os propongo una solución. ¿Una solución? Pongámonos en el peor de los casos. Aceptemos que lo que dice Ferran sea verdad. Pero es que no puede ser verdad. Aceptémoslo por si acaso. La situación ante la que estamos colocados tiene dos aspectos. Uno social y otro individual. Socialmente somos tres maridos en ridículo. Individualmente somos tres hombres desgraciados. Pero por fortuna en nuestro caso, el primero de los aspectos queda descartado. ¿Pero descartado por qué? Porque somos los únicos que lo sabemos. Lo peor de estas situaciones son las miradas compasivas de los amigos y las risitas disimuladas de los que se consideran muy seguros y se creen con derecho a tirarnos la primera piedra. Inconscientes. Reírse de un marido engañado es una imprudencia temeraria. ¿Y qué me importa a mí lo que piensen los demás? Mi problema no son ellos quienes han de solucionarlo, soy yo mismo. Pero queda ese segundo aspecto,
nuestra tragedia íntima. Casi nada. No tan grave. Entre un ridículo y una tragedia, todo marido civilizado prefiere la tragedia antes que el ridículo. Mi propuesta es esta. No hemos sido felices hasta hoy con un engaño. Pues seámoslo en adelante con un engaño más. Engañémonos a nosotros mismos. ¿Cómo? A ver, aclara eso que no... Echemos esta carta al fuego como si nunca se hubiera escrito y jurémonos guardar silencio. Ferran se ha muerto con su secreto. Ellas se han guardado el suyo. Pues guardemos nosotros el nuestro y respetémonos mutuamente, puesto que los tres estamos igualmente comprometidos. Esa es mi proposición, para vosotros diréis. Pido la palabra. Queridos colegas, queridos amigos, por mi parte, voto en contra. Cerrar los ojos y esconder la cabeza no es una solución de hombre, es una solución de avestruz. Perdonad, decís. Callarnos, ¿no? ¿Qué más quisieran ellas? No, compañeros, no. Hay que averiguar toda la verdad y los datos, y luego castigar. La traición conyugal es un delito que se paga muy caro. No pensabas así cuando te dabas aquellos madrugones a tórtolas. Un hombre distinto. Ya. Voto por la venganza, en la tradición de nuestra raza. ¿Qué hubiera hecho en este caso Calderón? ¿Qué sabía él? Calderón era un clérigo y murió soltero. No me digas. Entonces todo eso del honor... Literatura barroca. ¿Queréis dejar en paz a Calderón y queréis oírme a mí? ¿Tú dirás? He escuchado con tristeza vuestras palabras. Permitidme ahora que os dé mi opinión. Perdonadme que os hable con tanta crudeza. Amigos míos, os compadezco a los dos. Hombre, muchas gracias. ¿Y tú qué? A los dos. Te he visto a ti reaccionar por simple vanidad herida, cacareando desafíos como un gallo de corral. Y te he visto a ti soslayar cobardemente las entrañas, sin más preocupación que guardar las apariencias. Tenía de vosotros una opinión mucho más alta. Era lo que me faltaba por oír esta noche. Pero vamos a ver, si lo que dice esa carta fuera verdad, ¿de qué nos serviría tu palabrería epiléptica de macho ofendido? Y esa sucia curiosidad por conocer los detalles. ¿De qué nos serviría ese falso consuelo de ser los únicos en conocer nuestra desgracia? Ya que hemos perdido la fe, por lo menos podríamos salvar la paz. Ah, valiente solución. No. Si yo pudiera creer por un momento que mi mujer no es digna de la fe que tengo en ella, me limitaría a salir de aquí tristemente y pegarme un tiro a la orilla del río. Vosotros haced lo que queráis, pero yo no tengo más fe, ni más esperanza, ni más religión que Genoveva. Y esta noche la llevaré del brazo a casa, con más cariño que nunca, como una reliquia que hubieran querido robarme. Y nunca le preguntaré nada, porque todas las palabras de un Ferran, de 100 hombres como Ferran, no valen más que el silencio de una mujer honrada. Y esa es mi solución. Realmente, quizá tengas razón tú. Allá vosotros. Pero yo he de averiguar la verdad. Y los datos. El dónde, el cómo y el cuándo. Sobre todo el cuándo. ¿Y qué nos importa el cuándo? Pues mucho. Y a ti más que a nadie. Nosotros, al fin y al cabo, el único problema que tenemos es el de nuestras mujeres. Tú, en cambio, tienes una hija. ¿Qué quieres decir? Pero es que has perdido la razón, imbécil. ¿Qué es lo que te has atrevido a pensar? Mi hija es mía, ¿lo oyes? ¿Quién se atreve a dudar de eso? Déjame, no, estoy trastornado, no sé lo que me dices. Podéis pensar lo que queráis de mi mujer, ya no me importa. Pero mi hija es mía, mi hija es mía, ¡mía! Perdóname, no he querido hacer daño, Javier, perdóname. No sé. Perdonadme vosotros esta escena. No estaba preparada para un golpe así. Esa chiquilla es toda la razón de mi vida, ¿comprendes? Pero es que has podido dudar. Mira, Javier, conozco a tu hija mejor que tú. La he tenido en mis clases desde que era una niña. Y puedo asegurarte que no hay en ella ni una sola palabra, ni un solo gesto que no sean tuyos. Gracias, Máximo. Nada, muérdete esas lágrimas y arrepiéntete como yo de haber dudado. Y ahora venga que ya van a venir. Guarda esa carta y tú, Jorge, silencio, ¿entendido? ¡Silencio! Con que jugando al escondite, ¿eh? ¡Ay, pícaros! ¿Os parece bonito? ¿Es que no penséis bajar en toda la noche? Jesús, ¿qué caras tenéis los tres? ¿Es una broma o es que ha pasado algo en serio? No ha pasado nada. Tu marido, que estaba un poco indispuesto y se quería retirar.
Tú, mi vida. ¿Pero por qué? Ya te lo decía yo. La salsa tártara. ¿Quieres dejarme en paz con tus salsas? Ya te dije que estaba muy fuerte y además como estás inglesa. Tienes los ojos congestionados. Tengo los ojos como me da la gana, que para eso son míos. ¿Qué hablas así? No te enfades, tu tesoro. No hay tesoros. ¿O soy yo acaso una isla de piratas? Nada, no le hagas caso. Es que ha bebido un poco más de la cuenta. ¿Sin soda? Con pólvora negra. Y se acabaron los mimos y la bolsa de agua caliente. Desde ahora voy a dormir con las ventanas de par en par, o desnudo en la terraza. Quiero una salud heroica. Pero, Jorge. Nada, no le hagas caso, que no es nada. Venga, Jorge, un poco de calma, calma. Yo creo que es el exceso de trabajo. Madruga demasiado y luego cuando llega a casa viene deshecho. Tranquilízate, Encanto. Desde mañana voy a salir todas las noches. Es mucho más cómodo, ¿eh? Vámonos para casa. Espera, pero No, sin despedirte. Vengo al jardín. No importa. Yo voy a salir en mangas de camisa, ¿mira ves? ¡Así! Andando, vamos. Buenas noches a todos. Y se acabó el metabolismo, el perro vagabundo y Fray Luis de León. Ahora vas a saber tú lo que es un hombre. ¡Un hombre! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué significa esta escena? Nada, no es nada. Dice Jorge, que no sabe beber. En mi vida había oído a Jorge bramar de ese modo. Ya te digo que no sabe beber, no te preocupes. Pero, ¿de veras? Pues tampoco a vosotros os veo muy sonrientes. ¿Alguna mala noticia? Nada, no es nada. Cosas de negocios. Aquí este Javier, que no sabe dejar nada para el día siguiente. Mañana continuaremos con eso. Ahora lo que te conviene es descanso. Y silencio. Mil felicitaciones, Ada. Una vez más, con todo el alma. Gracias, Máximo. Y a vosotros. Y tú, Clara, no estudies tanto. La ciencia no vale tanto la pena. Lo que realmente importa es la vida. Hasta mañana, profesor. A las 8 en el laboratorio. A las 8 en punto. El profesor Rojas nunca ha faltado a su hora. Vamos, cariño. Tienes la voz cansada, triste. Triste a tu lado. No seas chiquilla. Y abrígate, que está fría la noche. Buenas tardes. Eres bonita, hija. Papá. Muy bonita. Si tú supieras todo lo que eres para mí. ¿Quieres explicarme a qué viene todo esto? Quizá. Déjenos ahora solos, Clara. Tengo que hablar con tu madre. ¿Subirás luego a darme un beso? Siempre, hija mía. Siempre. ¿Qué negocio era ese tan importante que os ha tenido aquí encerrados toda la noche? ¿Qué importa? Nunca te he hablado de negocios. Pero hoy no son simples negocios. Es algo más grave y más hondo. Algo de dentro. ¿Por qué lo piensas? Se lo noté a Máximo en la voz. Lo veo en esos ojos tuyos que se andan agazapando sin buscar los míos. Lo veo en esas manos que te están temblando. ¿Qué ha ocurrido aquí esta noche? Pues bien, sí. Hemos recibido una triste noticia. ¿De quién? De Ferran. Nuestro querido amigo Ferran acaba de morir. ¿Qué dices? ¿Es que no me has oído? Nuestro amigo Ferran acaba de morir. Habla, di algo. ¿Y qué quieres que diga yo? Ferran no era amigo mío, lo era vuestro. Pero tú sabes cuánto significaba en nuestras vidas. Anoche tomó el avión solo para venir a darnos un abrazo. Y ahora está muerto contra la nieve y la noche. Tú no puedes recibir la noticia así. Esa frialdad no es natural. Habla. ¿Quieres que te hable con toda lealtad? Eso es precisamente lo que pido. Pues bien. Me alegro. ¿Qué dices? Digo sencillamente que me alegro. Vuestro amigo Gustavo Ferran era un canalla.
Un momento, espere. Adelante. Es el delegado del Banco Agrícola. No estoy para nadie. Retírese y no vuelva a llamar con ninguna disculpa. No quiero ver a nadie, ¿me entiende? ¡A nadie! A mí tampoco. Pasa. No tienes eso, oscuras, contesta que encienda. ¿Por qué estás aquí encerrado todo el día? Tengo que trabajar. Ayer no te acostaste toda la noche, no estabas trabajando. ¿Quién te lo ha dicho? Lo vi yo misma. Nunca te habías acostado sin a mi cuarto a darme un beso. Anoche lo estuve esperando hasta la madrugada, oyendo todos los relojes. Los relojes de la ciudad de noche dan una noticia extraña, una tristeza de lentitud y de vacío. También yo lo sentía. No había modo de dormirse, esperando cada campanada. Como cuando cae una gota de agua en el lavabo. Entonces salí descalza a buscarte, pero no me atreví a llamarte, estaba sumido en el sillón con la cabeza entre las manos. Hasta me pareció irte a llorar. Imaginaciones tuyas. Fui a vuestro cuarto a decírselo a mamá, pero tampoco ella estaba allí. Entonces me entró el pánico y salí corriendo por toda la casa, hasta que la encontré en la terraza. Estaba tendida en una hamaca, con una manta en las rodillas. ¿También lloraba ella? No, estaba con los ojos muy abiertos, clavados en las estrellas. Y de vez en cuando fumaba cigarrillos, mordiéndolos. Tampoco a ella me atreví a decirle nada. Tampoco parecía la misma. ¿Qué está pasando en esta casa, papá? Nada que deba preocuparte a ti. ¿Me oyes? No vuelvas a hablar de eso. Tú lees muchos libros y tienes un exceso de imaginación. Ahora hablemos solo de ti. Sentémonos. Mira, Clara, ¿de qué color tienes los ojos? ¿No los estás viendo? No los veo bien con esta luz y tengo los míos turbios. Pero los has visto 1000 veces. Nunca me había fijado antes. Dime, ¿no tienen reflejo verde? ¿Verde? No. Son pardos y grandes, como los tuyos. Y cuando ríen tienen un polvillo de oro, como ese que dejan entre los dedos las mariposas. Es la risa de mamá. Así, míralos. ¿Es que no te gustan mis ojos? Mucho. Te lo agradezco mucho. Óyeme, Clara, te voy a hacer una pregunta que puede parecer estúpida, pero te pido que me contestes sinceramente. Dime. Si no fueras mujer, ¿qué te gustaría ser? Pero papá, Sin reír, contesta. si yo no fuera mujer, querría ser una mujer. No, quiero decir, si fueras un muchacho, ¿qué te gustaría ser el día de mañana? ¿No te atraen los viajes, las aventuras? Si fuera muchacho, no sé, tal como soy, ¿no? ¿No te gustaría ser un artista, un escritor como Gustavo Ferrán, por ejemplo? No te canses, papá. Si vas buscando una página literaria, sentiré desengañarte, pero yo me siento terriblemente burguesa. Por hoy me bastan mis clases y mi laboratorio. Y para mañana, una casa con árboles, muy tranquila, muy mía. Y si es posible, 3 niños. 2 niños y una niña. Es vergonzoso hablar así de mi edad, ¿verdad? No. Dicen que a los 17 años la poesía es un bebé, pero está visto que yo soy toda prosa. No te importe. Tantos libros poéticos se han escrito en prosa. Tú has conocido bien a Gustavo Ferrán. ¿Qué sentías hacia él? Respeto. Ferrán era un gran amigo vuestro y un escritor célebre. Solo respeto. Sin embargo, yo recuerdo que cuando regresaba de alguno de sus largos viajes, tú acudías hacia él con los brazos abiertos, gritando. De niña sí, que admiraba tanto, siempre os oía hablar de él como de un aventurero extraordinario. Y soñaba hojeando su álbum de fotografías, cacerías en montes de nieve, calmas al pie de grandes cataratas blancas. Ferrán era entonces mi libro de cuentos. Y después, cuando fuiste mayor, Después curiosidad. Debía de decir cosas muy interesantes porque siempre que empezaba a contar algo me mandabais salir. admiración, curiosidad. Bien, y cariño. ¿Has sentido alguna vez cariño hacia él? Según, ¿a qué llamas tu cariño? Pues mira, por ejemplo, estando aquí conmigo a solas con tus manos entre las mías como ahora, nos hemos pasado horas enteras sin decirnos una palabra y sin sentir el vacío entre nosotros. A eso llamo yo cariño, ¿comprendes? A esa plenitud.
tranquila, que uno siente solo entre los suyos. ¿Has sentido eso alguna vez hacia Ferran? Al contrario. Él era inquietante. Y cuando te miraba sentías la mirada fijamente en la piel. Como si tuviera dedos en los ojos. ¿Has leído alguna vez sus libros? Sí. ¿Y qué te han parecido, sinceramente? Pues la verdad no me gustan. Me parecen una cosa enferma, viscosa. Si yo no conociera al autor, creería que es un resentido. Capaz de cualquier verdad y cualquier mentira con tal de hacer daño. Pero... ¿a quién? ¿Y por qué? No sé, es como una venganza contra todos y contra todo. A una persona así se le puede admirar. Pero querer ya es más difícil. Gracias, hija, gracias. No sabes cuánto bien me hace oírte. Buenas tardes, Javier. Hola. ¿Hablabais de libros? Sí, papá me ha estado haciendo un examen de literatura. Un examen, sí, ya he visto. ¿Quieres ahora prepararnos el té tú misma? Enseguida. Tu padre no ha almorzado todavía. ¿De qué hablabas a tu hija? ¿No lo has oído? ¿De libros? Ya. No, hablabais de Ferran. Ah, que me has oído. Entonces, ¿por qué lo preguntas? Porque me pareció un interrogatorio muy extraño. ¿A qué viene tanto misterio? Hay algo en esta casa desde anoche que no acabo de comprender. Más vale así. ¿Por qué no dormías anoche? ¿Por qué te negaste a ir a la mesa? ¿Dormías tú? ¿Qué hacías en la terraza con los ojos fijos, mordiendo cigarrillos? Ah, me espiabas. Yo no, pero no estoy solo en la casa. Es curioso. Creí que te conocía a fondo, pero por lo visto estaba engañada. Quizás estábamos engañados los dos. Quizá, pero te puedo asegurar que no vamos a estar en un momento más. ¿Qué quieres decir? Que he entrado aquí dispuesta a saber la verdad y no me iré sin ella. Resuelta bienes. No sé si te arrepentirás. Tengo absoluto derecho a tu lealtad, como tú lo tienes a la mía. Habla ya, te lo exijo. ¿Tú? ¿Eres tú quien puede exigir? Yo, tu mujer. Hasta hoy hemos tenido una casa firme, con todas las ventanas abiertas. Pero hoy que la veo tambalearse, tengo derecho a saber qué es lo que le está royendo los cimientos. Habla. ¿Por qué me andas huyendo los ojos? ¿Por qué no te atreves a mirarme de frente? ¿Cómo te atreves a mirarme tú? Cualquiera diría que soy yo el culpable. Ah, luego hay un culpable. Quizá, Y por lo visto ese culpable soy yo. si tú misma lo dices. Muy bien, la cosa se va aclarando. ¿Y puedo saber de qué se me acusa? ¿Es necesario que te lo diga yo? ¿Quién podría hacerlo si no? Óyeme, Ada. Se trata de un asunto relacionado con la muerte de Ferran. ¿Me has oído bien? Con la muerte de Ferran. Siendo así, ¿no te da un poco de miedo oír toda la verdad? ¿Y por qué había de darme miedo la verdad? No te comprendo. Te estoy mirando y no sé si eres víctima de una maquinación monstruosa o si por el contrario es un caso de cinismo inaudito. Javier, no esperaba eso de ti. En 18 años es la primera vez que oigo un insulto. Perdón. No vale la pena, me ha dolido sobre todo por ti. Pero no comprendes que a mí me ha dolido mucho más. No comprendes que no te pido perdón por la palabra, sino por lo que hay detrás de ella. Por mi fe en ti que he perdido irremediablemente, porque quisiera creerte. Porque daría ahora toda mi vida por quererte y no puedo. ¿Tanta autoridad tienes sobre ti el que me acusa? En este caso, toda. ¿Conoces esta letra? Naturalmente que sí, que es la letra de Ferran. Pues bien, ahí está tu acusación. Ahora óyeme bien antes de decir. Si de verdad no hay nada culpable en tu vida, puedes abrir ese sobre. En caso contrario, déjame quemarlo y ahorrarte una vergüenza inútil. Y no temas la verdad. Puede doler mucho, pero es un dolor sano. Decide. En ese caso, tengo derecho a abrirlo. No me extraña. Yo conocí a Ferran mejor que tú. Ya te dije ayer que era un canalla. ¿Piensas guardar esta basura? La quemaremos juntos. Gracias, es muy noble por tu parte. ¿No ¿Qué esperas? ¿No tienes nada que decirme? ¿Qué explicación lógica puedes darme? ¿Lógica? Ninguna. A esto solo se responde con una conducta. Y si la conducta no vale, sobran todas las palabras. Pero no es posible que no haya siquiera una sombra de verdad, por pequeña que sea. Nadie miente así ante la muerte.
Dime la verdad, Ada. Y no temas por ti ni por mí. Yo te ofrezco desde ahora mismo el silencio y la paz, con toda mi amargura, pero con todo el respeto. Ada. Gracias, Javier. Eres todo lo bueno que puedes. Pero desdichadamente la cosa no tiene solución. Tú lo has dicho, tu fe se ha roto y la fe lo admite con posturas. ¿Qué le vamos a hacer? Nos conformaremos con este silencio y esta paz. Una paz triste. Carcomida, como esas manzanas hermosas que al morderlas tienen un gusano dentro. Un gusano terrible, porque aquí ya no se trata de nosotros dos solos. Entre nosotros dos hay una hija. ¿Qué quieres decir? Eso, lo que te has atrevido a adivinar. Tú puedes dolerme mucho, y me dueles, pero esa hija me duele muchísimo más. Esa hija. ¿De qué color tiene Ada Clara los ojos? Javier. Antes los he estado mirando y me pareció que tenía un reflejo verdoso, como los de Ferran. ¿Pero es que has podido dudar hasta de ella? ¿Tan ciego estás que ya ni los ojos de tu hija ves? Perdona, creo que tengo fiebre. Por lo que más quieras, Javier. Duda de mí. Condéname a tu silencio o a tu desprecio. Yo puedo sufrir, pero nuestra hija no. ¿Lo oyes? ¡Nuestra hija nuestra! No me hagas caso. Te creo. ¿Qué sería de mí si no te creyese? Déjame ahora. No, ahora no. Júrame antes que no lo volverás a pensar. Déjame, te digo. Creo que tengo fiebre. Necesito descansar. ¡Javier! Pero ¿cómo puedo estar tan ciego? Si los he visto. Si son pardos y grandes como los míos. Y cuando se ríe tienen un polvillo de mariposa. Canalla. Canalla. De modo que tampoco está aquí. Buenas tardes, querida. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás llorando? No, no me hagas caso. Tengo una jaqueca atroz. ¿También tú? Vaya, por lo visto la noche ha sido buena para todo. Genoveva está preocupadísima con su marido, que no hace más que mirarla con los ojos fijos y sin decirle una palabra. Cansancio. Máximo se entrega demasiado a su trabajo. ¿Pero no ha venido Jorge contigo? Sí, precisamente venía a buscarla aquí. ¿Dónde puede haberse metido? Salió de casa sin decirme nada y dando portazos. Y no me ha llamado, ni ha venido a almorzar, ni nada. Es la primera vez que me hace una cosa así. Pues déjale, que ya volverá. Ay, te digo que no está bien. ¿Tuviste cómo me sacó una noche de aquí? Pues así me llevó hasta casa, corriendo delante de él como un niño castigado. Bueno, anoche había bebido, ¿eh? Ay, ojalá no fuera más que eso. Pero hace unas cosas rarísimas. Anoche, al pasar por delante de esa institución de beneficencia que yo presido, la vida del náufrago, se quedó mirando fijamente al cartel, con una cara seria y riéndose con esa risa... Ay, ¿cómo se llama la risa de las novelas? ¿Sardónica? Pues eso, con una risa sardónica que daba miedo. Oye, ¿la risa sardónica cómo es? Pues no lo sé, es una enfermedad. Bueno, pues así, a carcajadas y con la cara muy seria, como si fuese otro que estuviese riendo dentro de él. Te digo que no es normal. Luego se empeñó en dormir desnudo en el jardín. ¿No te parece lógico? Es que no sé qué hacer. ¿Tú qué harías? Ada, ¿me estás escuchando? Uy, perdona, no sé qué estaba pensando. Mira, puede que se enfade conmigo, él sabrá por qué. Pero ¿y el perro? ¿Qué le ha hecho el perro? Pues cuando llegó a casa la tuvo una rata al rabo y lo echó a la calle. Si es que no es civilizado. El perro, pobrecillo, ese odio, ¿a cuento de qué viene? Si Lord Byron manda a enterrar a suyo en la capilla de los abuelos. ¿Eh? ¿Y quién te ha contado a ti eso de Lord Byron? Ay, pues lo habré leído en alguna parte. No, Paulina, no lo has leído. Se lo has oído contar a alguien. Ah, pues mira, tal vez. ¿A quién? Ay, hija, no sé. A Gustavo Ferran. Ah. ¿Es que tiene algo de raro? No. Lo raro es que en un momento como este hayas podido pronunciar ese nombre con tanta indiferencia. Al fin y al cabo, Gustavo Ferran era un amigo. ¿Era? ¿Ya no lo es? Pero ven acá, ¿de verdad Jorge no te ha dicho nada? ¿Nada de qué? Pero ¿tampoco has leído la prensa? Todos los periódicos de hoy dan la noticia. ¿Pero qué noticia? ¿Habla de una vez? Ja, creí que lo sabías. Gustavo Ferran murió ayer. ¿Muerto? ¿Gustavo? Se ha estrellado anoche en los montes de nieve cuando venía a vernos. Cuidado con esas lágrimas, Paulina. Pueden ser muy peligrosas. ¿Qué era para ti Gustavo Ferran? ¿Qué estás pensando? No es así como llora una mujer a un amigo de su marido. ¿Qué era para ti Gustavo? Perdóname, Ana. Sé que soy una mala mujer. Comprendo que debería de odiarle. Al fin y al cabo era un miserable y solo me trajo desgracias. Y además, él no me quiso nunca. Pero yo sí le he querido.
Le he querido tanto que soy incapaz hasta de avergonzarme. Tú que eres mujer puedes comprenderme. Lo comprendo. Tenía un extraño poder de sugestión. Sí. Era como un escalofrío de tentación y de dominio. Todas las que le tuvimos cerca lo sentimos alguna vez. ¿Todas? ¿Qué quieres decir? Un día que me presenté en su casa sin esperarme, trató de impedirme el paso. Fue la única vez que le vi perder su aplomo. Disputamos con violencia y me empujó. Entonces yo, ciega de celos, me lancé contra él y arranqué la cortina. Y allí dentro me encontré una mujer pálida como la pared. Era Genoveva. ¿Genoveva? No es posible. ¿O es que necesitas acusar a otra para defenderte tú? ¿Por qué me hablas con esa dureza? Pensé que serías capaz de comprenderme y de perdonarme. Pobre Paulina. No, así tampoco. No quiero que me tires tu lástima como una limosna. Déjame que te explique. ¿Qué? Yo te juro que comprendo ese dolor, como si yo misma lo padeciera. Y que por muy alta que me creas nunca podría despreciarte. Vamos, sécate ya esas lágrimas y acostúmbrate a llorar de noche, a oscuras, encerrada en tu cuarto. Y óyeme bien, esto que acabas de contarme, pase lo que pase, no debe saberlo nadie. ¿Lo oyes? Cueste lo que cueste y pase lo que pase. Y ahora sonreír delante de todos. ¿Ya, hija? Buenas tardes, Paulina. Hola, Clara. ¿Y papá? En su cuarto. ¿Quieres llevarle tú misma una taza de té? Y quédate con él. Estoy segura de que hoy necesita mirarte. También yo necesito mirarte, hija. ¿Qué te pasa, mamá? No lo sé. Hay días en que el alma no puede tenerse en pie y necesita apoyarse en alguien. Afortunadamente yo te tengo a ti y eso me dará fuerzas. Anda, llévale la taza a tu padre. Muy buenas. Buenas tardes, Máximo. ¿Qué tal, Clara? ¿Qué te pasaba hoy en clase? Estabas como triste, distraída, no parecías la misma. Tampoco usted, profesor. Nos hablaba de esas razas lejanas y perdidas como si fueran hermanos. Nunca pensé que en la ciencia pudiera caber esa emoción. Con permiso. ¿Tomarás una taza de té con nosotros? Un momento nada más. Me he entretenido en el laboratorio y esta noche vamos a cenar temprano. ¿Y Javier? Acostado. ¿Está enfermo? Fatigado. ¿Y por qué tanta prisa? Esta noche llevo a Genoveva a ver un concierto. Schumann. A Genoveva le encanta Schumann. Y le viene bien esa melancolía tranquila. Buenas tardes. ¡Vaya! ¡Por fin! Salud, Máximo. Hola. ¿Qué tienes aprendido? Creyendo que te había tragado la tierra. No creo que sea para tanto. Pues que el marido tiene que estar llamando a todas horas diciendo por dónde anda. Pero mi vida. Es mi modo. Vengo del barrio. He cancelado todas las cuentas. Mañana nos vamos. ¿Qué os vais? ¿A dónde? A la montaña. Paulina está muy fatigada y necesita reposo. ¿Fatigada de qué? ¿De qué? Tanto huérfano y náufrago, tanto perro vagabundo, tantas sociedades benéficas. Por cierto, te he dado de baja en todas. ¿Y es algo resuelto ese viaje? Sí, mañana de madrugada. He comprado un castillo en ruinas en los montes de Aragón. Es un lugar delicioso, lleno de hiedra y murciélagos. Además, como no hay un alma viviente en 10 leguas a la redonda, quedan eliminados los huerfanitos. Y como no tienen ni un lago, ni un estanque, ni un miserable arroyuelo, quedan eliminados los náufragos. Pero eso es una cárcel. Sí, una cosa así, pero sanísimo. Por el contrario, seguro que tiene un espléndido coto de perdices. Desde luego. No me parece nada galante por tu parte. ¿Lo quieres con leche o solo? Con coñac. ¿Qué? ¿Y de dónde te ha venido esa idea bucólica, hijo? El romanticismo. El castillo tiene su leyenda. Una siniestra leyenda de caza y adulterio que ya han cantado los trovadores de antaño. ¿No habéis oído hablar de Raimundo de Aragón? Pero es que nos vas a encajar una historia del siglo XII. ¿No parece lo más divertido para usted? Pero puede ser ejemplar. La historia merece oírse. Raimundo de Aragón, gran cazador, tenía una esposa llena de virtudes y dulzura. Se llamaba Madonna Margarita. Era una talla de marfil, amiga de los heridos y de los pobres. Pero
Pero parece ser que la tal Madonna Margarita tenía aparte un hermoso trovador para sus ratos de ocio. Un día Raimundo se enteró. Descubrió el traidor en una cacería de ciervos. Le mató y con su propio cuchillo le arrancó del pecho el corazón. Un poco truculento, pero deliciosamente interesante. Un momento que no he terminado. ¿Ah, no? No. Esto es solo el principio. La historia sigue así. Cuando por la noche Raimundo llegó a casa, le dijo a su mujer: alégrate, querida, he cazado un hermoso ciervo para ti. Mandó a los criados a asar el corazón del jabalí y se lo hizo servir a la mesa. Tiene gracia, ¿eh? Mucha gracia. Ja. No está mal. Pero no te conocía yo esa afición a contar cuentos de miedo. Me limito a recordar una fábula que puede tener su moraleja. Raimundo era lo que se dice un caballero español. ¿No os parece? Demasiado español. Pero, ¿por qué no sigues con el final? Ah, ¿pero tiene final? ¿Cómo no? Y sigue... El conde del Rosellón, que era un galante caballero francés, conmovido por esta historia, declaró a Raimundo la guerra. Le hizo meter en una cárcel por asesino y mandó construir un monumento a los dos amantes en la ciudad de Perpiñán. ¿Y eso qué te ha parecido a ti? Demasiado francés. Es natural. Los trovadores que escribieron esta historia eran franceses también. En fin, os deseo que seáis muy felices en esas montañas. Bueno, así al menos lo espero de ti. Y déjate de leyendas remotas que hoy en día resultan grotescas. De Raimundo a esta parte han pasado más de 800 años. Es de pensar que no haya sido en vano, por Dios. Señora, el señor Ferran. ¿Qué? ¿Qué Ferran? ¿Gustavo Ferran? No es posible. ¡Gustavo Ferran aquí! ¡Un momento! No sé qué vienen esos nervios. Pero me permito recordaros que estáis en mi casa. ¿Entendido? Que pase el señor Ferran. Queridos amigos, no esperaba encontrar a tantos juntos. Nada, Cortina, salud, Jorge. Siempre sonriente, ¿eh? No es un recibimiento muy amistoso. Es que no te esperabas. Pero ¿cómo vamos a esperarte si todo el mundo te daba por muerto? Ah, era por eso. Pues no tenéis delante ningún fantasma. Iba a tomar el avión de ayer, ya tenía reservado el pasaje, pero a última hora hubo dificultades con el pasaporte y cuando pude resolverlas, el avión que se había de estrellar ya había salido y he venido en el siguiente, eso es todo. Pues ha sido una verdadera lástima. Entonces, los periódicos se habrán limitado a pedir la lista del pasaje y se han equivocado como siempre. Ya es la segunda vez que me matan a grandes titulares. Esperemos que a la tercera tengan más suerte. Disculpa, Máximo, yo creo que ni siquiera te he dado la mano. ¿Y por qué iba a darle la mano? ¿Está usted seguro de que nos conocemos? Máximo. Es curioso cómo se va perdiendo la memoria. Yo tenía un amigo muy parecido a usted, pero ya murió. ¿Pero qué estás diciendo? Es que estás ciego. Nunca tuve los ojos más abiertos ni el alma más tranquila. Aquel amigo mío está muerto y bien muerto, se lo puedo asegurar. Con permiso. Mis disculpas, Ada. Genoveva me está esperando para el concierto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le ocurre a Máximo y a todos vosotros? La sorpresa, quizá. Eso, ha sido una sorpresa muy agradable. Nos vamos. Paulina tiene que preparar el equipaje. Ah, que os vais de viaje. Sí, he comprado un cote de caza en Aragón. Por cierto, que tendría un gran placer en verte por allí algún día a solas. Creo que ya tenemos algo de qué hablar. Un momento. La que tiene que hablar ahora con Ferran soy yo. ¿Queréis hacer el favor de dejarnos solos? ¿Tú lo mandas, Ada? Buenas tardes. Adiós, querido. No faltes. Cazaremos ciervos en los montes de Raimundo. Y te contaré una vieja historia. Verás cómo nos divertimos. Vamos, tesoro. Tú me dirás qué significa todo esto. Canalla. Gracias, una vez más. Siempre que te lo oigo me suena nuevo y lo pronuncias deliciosamente. ¡Canalla! No sabría encontrarte otra definición. Es una palabra sola, pero te dice entero. Me alegro de que estemos de acuerdo en algo. A mí también me gustan las síntesis.
Pero, en fin, ¿puede saberse qué ha ocurrido aquí? No lo supones aún. Hace 2 años dejaste escrita una carta que solo un hombre como tú podía firmar. Y llevaste tu sarcasmo hasta entregársela al mismo Javier en un sobre lacrado. Ah, ya, mis confesiones. ¿Y han abierto ese sobre? ¿No lo adivinaste al vernos? Francamente no. Si no recuerdo mal, ese sobre estaba entregado en depósito para después de mi muerte. Ya sé que tratabas de ocultar tu cobardía detrás de la muerte, pero no ocurrió así. Anoche, cuando llegó la noticia, se encerraron aquí los 3. Y lo leyeron juntos. Soberbio. Lástima no haber podido presenciarlo. Estoy seguro de que se pusieron en pie. Es increíble. Cuanto más te escucho, menos capaz me siento de comprenderte. No cabes en la maldad humana. En la corriente no. Nunca me ha gustado lo que puede hacer todo el mundo. ¿Y qué te proponías al escribir eso? Lo que se propone todo el que se confiesa. Decir la verdad. ¿O es que no es verdad? Una triste verdad, sí. ¿Pero por qué? ¿Y para qué? ¿Qué pretendías conseguir? ¿Lo ves? Estáis tan acostumbrados a la hipocresía que cuando uno se atreve a decir una verdad sin ningún interés, lo juzgáis monstruoso. Eso es lo que llamáis cinismo. Es inútil. No te entenderé jamás. Y sin embargo no es nada difícil. ¿Quieres que te ayude yo? Vamos, Norma. Supón por un momento que yo estuviera realmente enamorado de ti. Furiosamente, desesperadamente enamorado. Y que te lo hubiera confesado con todo mi orgullo puesto de rodillas. Y que solo hubiera oído esta respuesta tuya un día y otro día. Canalla, canalla. ¿No podría ser la venganza una razón? Si te hubiera rechazado siempre, tal vez. Pero desgraciadamente no ocurrió así. Peor aún, solo una vez estuviste en mis brazos. Y solo una hora. Lo bastante como para salir de ello sucia de tus palabras. En ese caso mi humillación es mayor. Y la venganza más justificada. Pero vayamos más lejos todavía. Supongamos que yo no he sido nunca amigo de tu marido. Más aún, que le he odiado desde que éramos estudiantes. Cuando te conocí. Cuando te dije por primera vez que te quería. Cuando ya paseabais juntos del brazo por delante de mi sonrisa despechada. Ahora sí. Por fin creo que empiezo a comprender. ¿Y eso era todo? ¿Celos? Yo me he limitado a decir supongamos. No encontrabas ninguna explicación y te he ofrecido 2 posibilidades. Elige tú la más elegante. Elegancia, palabrería. ¿Eso es todo lo que se te ocurre? ¿No te queda en la conciencia ni un pequeño rincón para avergonzarte? No veo el motivo. Pues entonces, si tú no eres capaz, permíteme que me avergüence yo en tu nombre. Gracias. Y hay una cosa que quisiera saber. Si la venganza era toda contra mí, ¿por qué mezclabas también a Poltina y a Genoveva? Pues porque ya puesto a decir la verdad, me pareció más divertido contárselo a los 3 juntos que no a uno solo. Era un modo más de hacerles inseparables. Magnífico. La explicación es perfecta, como tuya. Solo se te olvidó un pequeño detalle. Solo se te olvidó que destruías de un golpe 3 hogares felices. Que envenenabas el alma de 3 hombres que te llamaron amigo. Que salpicabas de vergüenza a 3 mujeres, de las cuales 2 te quisieron. Y la otra te entregó una hora de su vida, aunque haya tenido que llorarlo siempre. Siento que tengamos ideas opuestas sobre aquella hora. Para mí es la única que vale la pena recordar. ¿Y si esas mujeres y esos hombres no te merecían ninguna piedad? ¿No se te ocurrió siquiera pensar que quizá podías herir a una víctima inocente? ¿Sabes que Javier ha llegado a dudar hasta de su propia hija? ¿De Clara? ¡Qué disparate! Hace un momento le sorprendí aquí, explorando en sus ojos y en su alma, con miedo a encontrar tus huellas. Y tú sabes que eso no es verdad, que no puede ser verdad, acuérdate. Lo recuerdo perfectamente. Fue un 23 de abril, hace 10 años. Hace 10 años, y Clara tiene 16. Oye, me gusta. No te voy a pedir nada por mí, ni siquiera por esas pobres mujeres cuyo único delito ha sido quererte. Pero te lo voy a pedir por esa hija. Tú la has tenido de niña en tus rodillas. Si algo humano te queda aún en tus entrañas, miente por ella. ¿Mentir? ¿Y qué arreglaríamos con eso? Ahora ya no me creerían vuestros maridos si me volviera atrás. Te creerán porque lo necesitan. Te creerán porque están necesitando creer. ¿Tú has hablado con Javier? Ahora mismo, con tu famosa confesión en la mano. Y ante una prueba tan terminante, ¿has sido capaz de mentir? Con todo el alma en los labios. Si hubiera sido por mí no lo habría hecho. Pero no comprendes que era mi casa y mi hija lo que defendía, que le defendía a él mismo. Igual hubiera mentido delante del mundo entero, con la conciencia tranquila de haber cumplido un deber. Es curiosa vuestra moral. Todo lo arregláis mintiendo. ¿Y qué entiendes tú de eso? Entre mi mentira que salva y tu verdad que destruye, ¿de parte de quién está la moral?
No sé. Confieso que la moral no ha sido nunca mi especialidad. Pero tu solución me parece inútil. ¿De qué serviría declarar ahora que todo fue una farsa? ¿Habría alguien tan estúpido que lo creyera? Así en frío, ¿no? Pero lo que yo te voy a proponer no es una mentira cómoda y vulgar. Es más, es algo tan extraordinario que solo un hombre como tú podía hacer. Dime. Javier me lo decía esta tarde. Nadie miente delante de la muerte. Por eso ellos te creyeron. Y solo por eso te volverían a creer otra vez. No entiendo. Tú les dejaste una confesión que desdichadamente era verdad. Y una muerte que desdichadamente también resultó falsa. Pues bien, si de verdad eres un hombre y no un guiñapo de cinismo cobarde, atrévete ahora a invertir los términos. Déjales una confesión falsa, pero una muerte verdadera. Pero ¿es la vida lo que me estás pidiendo? ¿No has dicho tú 100 veces que lo único que te da miedo de la muerte es su espantosa vulgaridad? Pues aquí tienes una ocasión de no ser vulgar. Yo que tú no la dejaría perder. Ahora piénsalo. No está mal calculada la cosa. Yo declaro que eso del sobre fue una calumnia, una venganza contra 3 mujeres honradas a las que no pude conseguir, y luego, lleno de remordimientos, me hago justicia a mí mismo pegándome un tiro. La historia de la galantería no tiene nada igual, ¿eh? Las 3 amantes, agradecidas, irían todos los años a llevarme flores, ¿no es así? Te ha resultado muy fuerte, ¿verdad? No es lo mismo jugar con la vida de los demás que con la propia. Nada de eso. Al contrario. Te juro que la idea es realmente tentadora. Y un gran final para una vida como la mía. El único error es que lo pidas por tu hija. Un sentimiento muy tierno, sin duda. Pero yo no sé reaccionar a la ternura. A la pasión, sí. ¿Y si te lo pidiera por mí? ¿Por el recuerdo de aquella hora? Por aquella hora. Entonces sí. Por aquella hora todo. Pero con una condición. Yo escribiré esas nuevas confesiones, pero solo te las entregaré a ti misma en mi casa. Ya. Entonces es un precio. Es una súplica. No iré. ¿Por qué no? Tú eres una mujer fuerte, dueña de ti misma. Y el hecho de que vayas a mi casa no quiere decir necesariamente que vuelvas a caer en mis brazos otra vez. ¿Es un desafío? Es una invitación. Mamá. Vete ya. Pueden entrar. No me has contestado aún. ¿Irás? Vete. ¿Puedo esperarte? No lo sé. Entonces te espero. Sabe enseguida. Nunca me he despedido de una dama sin besarle la mano. Canalla. Tanto miedo me tienes. Mamá. Ya no. ¿La oyes? Si algo pudiera darme miedo mañana en tu casa, me defenderá el recuerdo de esa voz que me llama. Hasta mañana. Gracias.
¿Qué hora tenemos, Francisco? Para dar las 11, señor. Ya, no creí que fuera tan tarde. ¿Está dispuesto todo? Todo. ¿Me debo de quedar frente a la mesa o debo retirarme? Retirarte. Entonces dejo preparar el café. Nunca. Es de las pocas cosas que a mí me gusta hacer. ¿Encontraste por fin los nardos? He recorrido toda la ciudad, pero al final sí. En esta época del año es un verdadero milagro encontrarlos. Ningún año me lo habrías dicho. Disculpe el señor, pero otros años era abril y ahora es noviembre. ¿Noviembre? ¿Quién te ha contado eso? El almanaque. Tu almanaque atrasa. Arráncale todas las hojas hasta ponerle en ahora. Hoy, en esta casa, es 23 de abril. ¿Lo oyes bien? Ya. Ahora empiezo a comprender. El señor se va a quedar en la noche de abril a cenar con 2 cubiertos. No cenará nada, pero beberá mucho. Y mañana temprano emprenderá el viaje como todos los años. Exacto. No sé si por fin cenaré solo, pero de todos modos, mañana estaré de viaje. Y esta vez será un viaje largo. Trae los nardos. Calumnia, celos, arrepentimiento. No es una maravilla de página precisamente, pero en cambio todo lo explica y lo justifica. Una solución redonda. ¿Oyes? Es precisamente lo que faltaba. ¿La recuerda el señor? Es la canción de todos los años. Es el ciego de la caja de música. ¿Lo mandaste llamar tú? Como sé, esta noche iba a cenar de abril y va a cenar el señor solo, porque me pidió nardos. Magnífico, Francisco. Eres más inteligente de lo que yo creía. Gracias, señor. De verdad que ha sido una gran idea. Dile a ese hombre que vuelva a pasar dentro de 1 hora exactamente y llévale de mi parte una botella de champán. ¿Champán? Por mucho menos llevo 4 botellas de vino que me van a sentar mejor. No se trata de él, sino de mí. Los grandes momentos hay que celebrarlos. Y en amor, solo hay 2 noches que valgan la pena. La primera y la última. ¿Qué dices? ¿Debo retirarme ya? Sal por la puerta del jardín. ¿A qué hora regreso mañana? ¿A qué hora suele venir la mujer de la limpieza? A las 7 de la mañana. Entonces a las 6:30. Prefiero que seas tú el primero. Las mujeres suelen gritar demasiado. Ah, y si mañana tuvieras que hacer alguna declaración, acuérdate de estas palabras mías. Adiós, Francisco. ¿Qué esperas? Disculpe, señor, pero lo encuentro un poco raro esta noche. ¿Puedo preguntarle qué le pasa? ¿Preguntar? Te he tenido 20 años conmigo porque nunca me has preguntado nada. ¿Vas a empezar ahora? Perdón, señor. Buenas noches. Bueno, Por la puerta del jardín. ¿No me esperabas ya? He esperado 10 años y nunca es tarde tratándose de ti. ¿Me permites? No, gracias. ¿Tienes frío? Tengo prisa. He dejado el auto esperando. ¿A la puerta? No soy tan torpe. 3 esquinas más allá, en una calle oscura. Supongo que estamos solos. ¿Podías dudarlo? No. Ya sé que conoces bien tu oficio. ¿Oficio? Llámale como quieras. ¿Y bien? ¿Qué? He venido a buscar un pliego de tu puño y letra que me prometiste ayer. Y a cenar conmigo. He cenado en mi casa. Lo siento, pero no importa. Lo más sabroso de una cena es la sobremesa y estamos a tiempo. He venido a eso. Quiero ver lo que has escrito. ¿Por qué tanta prisa? ¿No aceptarás primero una copa? Antes quiero ver lo que has escrito. ¿Dónde está? Si tanta curiosidad tienes, allí. Yo serviré la copa entre tanto. Aquí hay 2 sobres. El de encima. El otro no tiene importancia. Es la eterna forma. No se culpe a nadie, etcétera, etcétera. Ya ves que he cuidado todos los detalles. ¿Está bien así? Perfecto. Como tuyo.
Ya sé que no te gusta mentir, pero cuando quieres lo haces como si fuera verdad. Gracias. ¿Y qué piensas hacer con esto? Te lo entrego. Si quieres ponerlo en el correo tú misma. Será lo mejor. La copa ahora. Si quieres ser generoso hasta el fin, prefiero salir. Ya no es posible. Tú puedes odiarme, pero eres una mujer correcta y no buscarás humillarme inútilmente. Con el enemigo, todos los respetos. ¿Qué es lo que pretendes? Decirte adiós sin prisa y beber juntos la copa de la paz es mucho pedir. Bebe tú, espero. Así no habla. No se acepta una hospitalidad en pie y con el abrigo puesto. Tanto miedo que da mi casa. Tengo impaciencia por verme otra vez en la mía. La tuya la tienes todos los días y esta solo la tuviste una hora. Te agradeceré que me ahorres ese recuerdo. Es el único que merece la pena en toda mi vida. ¿Me harás el honor de quitarte el abrigo? Así, gracias. Tendré que escucharte mucho tiempo. La otra vez me concediste una hora. ¿Puedo pedirte hoy el mismo plazo? Cuando subía las escaleras daba este reloj las 11. A las 12 todo habrá terminado, te lo prometo, todo. Las 12 de la noche es una hora solemne y llena de prestigio. ¿La copa? Terminemos. Gracias otra vez. Y bien, querida, ya estamos como dos buenos amigos frente a frente. Salvando todas las distancias, parece que estuviéramos reviviendo un pasaje bíblico. ¿No será la tentación en el desierto? No, mucho antes. La historia de Judith. Y aquí que Judith, dispuesta al sacrificio por amor a su pueblo, entró en la tienda de Holofernes. Nada menos tienes una gran idea de ti mismo. Y de ti, sobre todo de ti. Porque en efecto lo que traes tú en los ojos es el mismo fuego de Judith. Un miedo heroico decidido a todo. Y lo que vienes a buscar es también lo que buscaba ella. La salvación de los suyos y mi muerte. Calla, no sigas hablando así. ¿Qué? ¿No es la verdad? Por eso, porque no es verdad. Desde que entré todo esto me está sonando terriblemente a falso. Los dos hemos llegado a esta cita absurda con una máscara. Mi decisión, tu indiferencia glacial, todo es mentira. Fuera ya la máscara. Hablemos sencillamente como un hombre y una mujer. ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Pero puedes dudar? ¿No me lo has pedido tú misma? Ayer no supe lo que decía. Estaba ciega de rencor, pero no creo que hayas tomado mis palabras al pie de la letra. ¿Has encontrado otra solución mejor? No, pero tiene que haberla. Ayer cuando te pedí la muerte era sincera, te lo juro. La mereces bien. Pero ahora, sentirte tan cerca, me da miedo. ¿Por qué? No sé por quién. Yo sí lo sé. Te da miedo por ti y solo por ti. Si yo me matase lejos y por mi sola voluntad serías feliz. Ya ves que no me hago ilusiones. Pero de este modo, mi muerte pesará sobre ti como un remordimiento. Y eso es lo que te da miedo. No es necesario morir. Basta que desaparezca de nuestra vida para siempre. Es inútil. Solo la muerte dará validez a eso que he escrito y hará a vuestros maridos creer. Tú misma lo dijiste ayer. Lo viste de golpe, con una claridad de instinto que me dejó admirado. ¿Y ahora quieres volverte atrás? Ayer solo hablaba por mí la pasión. Después he reflexionado. Así sois las mujeres. Cuando os dejáis guiar por la pasión sois admirables. En cuanto os ponéis a razonar, todo lo echáis a perder. Es decir, que estás decidido a llegar hasta el fin. Tengo costumbre de cumplir mis promesas. Por eso hago tan pocas. No te sientas ligado por tu palabra. Yo te la devuelvo. Gracias, pero no me convence. Me has ofrecido lo mejor que puede ofrecerse a un hombre cansado. Una ocasión de morir con belleza y dignidad, y no la dejaré perder. Por otra parte, lo que a ti te asusta es precisamente lo que a mí me satisface más. Tu remordimiento. ¿Por qué me retienes aquí entonces? Déjame salir. Espera, me has concedido una hora. ¿Para torturarme? Para recordar. Hoy es nuestro 23 de abril. Todos los años he celebrado solo esta fecha. Y hoy vamos a hacerlo juntos. ¿No sientes en el aire un olor a recuerdos? Un olor mareante. ¿Qué es? Aquel día me lo dijiste. Lo que embriaga en Andalucía no es el vino. Son los nardos. Ya. Por lo visto era una evocación completa lo que me preparabas. Ya he visto el decorado. Y las luces. Muy teatral. Pero si me conocieras un poco mejor, me habrías ahorrado un recuerdo que me repugna. ¿De veras? No creí que llegara a tanto. Creo habértelo demostrado 100 veces con mi conducta. Demasiado. Pero ese mismo exceso que has puesto siempre en demostrarme tu odio es mi mejor halago. Solo se odia de verdad lo que antes se ha querido. O lo que nunca se podrá querer. Pero entonces, si no hubo amor, ¿cómo has podido entregarte a mí? ¿Cuántas veces me he preguntado yo eso? ¿Qué locura pudo arrastrarme aquel día?
Tal vez una curiosidad malsana. Y nada más. Simple curiosidad. ¿Qué importa averiguar la causa? Todas las mujeres, hasta la más pura, hemos tenido alguna vez un sueño monstruoso del que nos hemos arrepentido a la mañana siguiente. Pero yo he podido soñar eso. Y durante mucho tiempo hemos arrastrado la vergüenza del mal sueño, torturándonos por descubrir sus raíces. Pero ¿qué importa la raíz oscura? Si las flores soñaran con sus raíces, solo soñarían estiércol. Y sin embargo, el estiércol es la verdad profunda de la rosa. Pero no la única. Hay otra verdad más alta, su voluntad de belleza y de sol. Y esa es la que importa. Lo mismo que la verdad de la colegiala no era el sueño monstruoso de una noche, sino la risa de cada día en el jardín. Y la verdad de mi vida no eres tú, es mi casa. Son mi marido y mi hija. Sea morado. No irás a decirme ahora que estás enamorada de tu marido. ¿Y por qué no? Javier es un pobre hombre. ¿Y con qué derecho te atreves a despreciarle tú? Tú que eres una vida inútil, que te has complacido en derribarlo todo, pero nunca has levantado nada. Un hombre vale por lo que construye. Y ese que ha levantado mi casa, que me defiende cada día por su trabajo y que me ha engendrado un hijo. Ese pobre hombre vale para mí 100 veces más que tú, y es más hombre que tú. Ya ves, qué terrible vulgaridad, una mujer enamorada de su marido. A ti puede que hasta te parezca inmoral. Por lo menos curioso. No es una forma muy corriente del amor. ¿Y qué sabes tú del amor? Amor es lo que yo siento por mi casa y por mi hija. Lo que siento por todos los míos. ¿Lo oyes bien? Los míos. Tan míos. Que una herida en su carne la sentiría como en carne propia. Eso es amor. Y no esa fiebre vergonzosa vuestra que lo imita torpemente y que no es en el fondo más que una mezcla de vanidad, de lujuria y de literatura. No te conocía tan declamatoria, ni tan egoísta. ¿Egoísta? Rabiosamente. Los míos, pero eso no es amor. Es una aberración del derecho de propiedad. Muy ingenioso. Quizá yo no pueda comprender el sentido profundo de esa palabra. Los míos, porque yo no los tuve nunca. Ni padres, ni hermanos, ni amigos. Y por eso me acostumbré desde niño a una soledad orgullosa que me hacía dividir el mundo en solo dos partes. De un lado yo, del otro todos los demás. Dos partes bien desiguales. Muy desiguales. La de los otros era tan pequeña. Eres de una vanidad insolente. Llámalo orgullo, que es pasión viril, y deja la vanidad para los mentecatos y las mujeres. Gracias. No lo digo por ti, que también eres orgullosa. Por eso me has atraído siempre. Porque eres totalmente opuesta a mí, pero eres igual. Si no fueras orgullosa, no estarías hoy aquí. No he venido por mí, vine por ellos. Sí, por los tuyos, ya sé. ¿Con qué fuego los defiendes? Decididamente no me engañé al principio. Y aquí que Judith, dispuesta al sacrificio por el amor a los suyos. ¿A qué sacrificio quieres referirte? ¿No se te ha ocurrido sospechar que también yo, como el guerrero bíblico, pueda exigirte algo a cambio? ¿Qué quieres decir? No te asustes. Yo no seré tan grande como los Fermes, pero estoy mejor educado. Puedes estar tranquila. Las 11:30 nada más. ¿Otra copa? No. Basta ya, déjame salir de aquí. Falta todavía media hora. Quiero salir, no resisto más. Calma. No seas inferior a ti mismo. Siéntate. Aún tenemos tanto que hablar. Vamos. Siéntate. ¿Por qué estás tan inquieta? No puedo soportar tu frialdad. Te veo decidido a llegar hasta el fin paso a paso, con una calma estudiada que no puedo soportar. Basta ya de torturas, déjame salir. Luego, cuando den las 12, ¿tienes alguna otra cosa que pedirme? Que te quites esa máscara de hielo. Que te oiga hablar al menos una vez siquiera, como un hombre que tiene sangre en los pulsos y unas entrañas que le duelen. ¿Por qué quieres matarte? ¿Otra vez? ¿No me lo has exigido tú misma? No, yo no he podido pedirte eso, no quiero que sea. Huye de nosotros, Gustavo, sálvate. Sálvate. Qué hermosa palabra sería para mí si pudiera creerte, pero no. Bien sé yo que de mí nada te importa. Que cuando dices sálvate, lo que quieres decir es sálvame. Pues sí, sálvame. Ahórrame el recuerdo y la responsabilidad de tu muerte. Bastante daño me has hecho ya en la vida, no quieras hacerme más. Gracias por tu sinceridad, pero no necesitabas decirlo, ¿para qué? Yo conozco el terrible egoísmo sobre el que habéis edificado vuestra moral. No hacéis ni un solo bien que no sea para vuestra comodidad. Si educáis a vuestros hijos, es solo para que os molesten menos. Si dais una limosna a un mendigo, es solo para ahorraros su presencia.
Hasta cuando cerráis los ojos a vuestros muertos, no lo hacéis por ellos, sino por vosotros mismos, por miedo a esos ojos abiertos que os miran y que ven la verdad. ¿Por qué te ensañas así conmigo? ¿Qué daño te he hecho yo? Me lo habéis hecho todos. De niño la soledad, de muchacho un colegio lleno de aburrimiento en las clases y de puñetazos en el jardín. De estudiante una ciencia que solo me enseñó a dudar de todo. La primera mujer que conocí me quitó la ilusión de todas las demás. Entre los hombres solo conocí dos bandos, los que me admiraban y los que me temían, que en el fondo viene a ser lo mismo. Pero querer no me ha querido nadie. Y ahora me acusáis de maldad. Yo no hago el mal, yo me limito a devolverlo. Y ahora me pedís piedad, ¿en nombre de qué? Si todos me habéis hecho daño, y tú más que ninguno. Yo no podía quererte, compréndelo. Ya lo sé, tú no podías quererme, pero sabías cómo te quería yo. Sabías que era la única mujer a la que me he humillado, a la que me he aferrado desesperadamente, como se abraza un ahogado a las raíces de un árbol. Y sabiéndolo, no has salvado una sola palabra que pudiera herir. Yo me abrazaba a tus raíces, en busca de mi salvación. Tus raíces se me hacían lumbre entre las manos. Yo no podía quererte, compréndelo. Pudiste hacerlo todo esto sin maldad, pero no has salido. Y aquí tienes tu obra. No has logrado ahogar mi pasión, pero en cambio la has envenenado. ¿Comprendes ahora por qué me mato? Es para entrar en tu vida como sea, aunque me cueste la vida. Y eso ya lo he conseguido. Porque ahora podrás maldecirme, podrás aborrecerme, pero lo que ya no podrás de ningún modo es olvidarme. Por lo que más quieras, calla. ¿No querías oírme hablar como un hombre con sangre en los pulsos y unas entrañas que le duelen? Ahí las tienes, en carne viva. Diviértete con ellas. Es la última humillación que te debía y es todo lo que tenía que decirte esta noche. Perdóname, no creía haberte hecho tanto daño. No, por favor. Ya fue bastante. No vayas a ofrecerme además tu compasión. ¿Qué dices? Nada. Me sigo. Por mucho que quieras empujarlo, los minutos irán más deprisa. Tan larga se te hace esta hora. Ya no, sabré esperar. Piensa que todas las de mi vida han sido así de lentas, menos aquella. Y bien, ahora ya conoces toda mi verdad, pero yo sigo sin saber la tuya. Mi verdad es bien clara. Quiero mi casa y mi paz. Quiero a mi marido y a mi hija. Sí, los tuyos, ya sé, pero en tu vida hay una hora que no ha sido suya y que yo quisiera saber por qué fue mía. Si me has aborrecido siempre, ¿por qué viniste aquel día a mis brazos? Te lo ruego, ¿no te basta saber que no quiero recordarlo? Ya comprendo lo que después habrá pesado sobre ti tu sentido del deber, pero a mí me bastaría saber que por lo menos aquel día, aquella hora siquiera, fuiste totalmente mía en la plenitud de tu corazón. Calla, calla te digo, déjame salir de aquí. Espera, no es tanto lo que te pido, solo quiero que tengas la gallardía de confesar en voz alta tu verdad, que me has querido siempre. Y has tenido que inventarte esa coraza de odio para defenderte contra ti misma, porque tienes miedo de caer en mis brazos otra vez. ¡Déjame! Confiesa primero. ¿Y qué quieres que confiese? ¿Que eres el enemigo de todo lo que es sagrado para mí? ¿Que eres el sueño vergonzoso de mi vida? ¿Que eres el último de los miserables? ¿Y que te he querido por encima de todo? Pues sí. Si eso le basta a tu orgullo de hombre, esa es mi verdad, ese es mi estiércol. Pero por encima de esa pobre verdad está mi deber, que vale más que tú y que yo. Ahora ya lo sabes todo. Ahora quien lo sabe eres tú. Yo ya lo sabía desde aquella noche, ¿me acuerdas? Nos alumbraba ese candelabro. Por la ventana entraba el olor de los nardos y una cancioncilla de ciego en una caja de música. Y me diste un beso agrio de remordimientos anticipados, pero valiente como la verdad misma. Como ese que me estás ofreciendo ahora sin saberlo. Gustavo. ¡No, suelta! ¿Qué música es esa? La misma de aquel día. ¡Que se calle esa música! ¡No quiero volver a oírla! ¡Habla! ¡Suelta ya! Ahora comprendo tu juego. Querías envolverme entre los recuerdos como en una telaraña, para resucitar aquella hora. Y yo, ciega de mí, que me había dejado arrastrar hasta el borde. ¡Pero esta vez no caigo! ¡Paso! No, ahora que ya sabes tu verdad no saldrás. No hay más verdad que mi propio deber. ¡Paso, te digo! No hay paso. ¿Qué pretendes? Ese beso que ya tenías en los labios. ¡No lo tendrás! Ese beso que iba a ser mío y que nadie puede robarme. Por lo que más quieras, quieto. No me obligues a disparar. Después, primero el beso. ¡Gustavo! No seas niña. Suelta esto que no eres capaz de manejar. ¡Suéltalo! ¿Qué ha sido? Nada. Es peligroso jugar con estas cosas.
Pero... ¿estás herido? No te asustes. No es nada. ¿Quién fue? ¿Quién disparó? ¿No ves el arma en mi mano? No puede ser. He sido yo, Gustavo. Dime que no fui yo. No se te ocurra pensarlo siquiera. Fui yo solo, ¿lo oyes bien? Yo solo. Así está escrito en ese sobre. Era la única solución. Y ha llegado a la hora en punto. Pero entonces, ¿qué es? Nada ya. Es sencillamente la muerte. No me cierre los ojos. Quiero verla llegar. Gustavo. Adiós, Ada. Tengo que pedirte una cosa difícil. Es una sola palabra, pero es la primera vez que la digo. Perdón.